El día de hoy hablaré sobre un tema muy controversial, que es el ciclo reproductor femenino y la fecundación. Empezaré con una breve introducción. Yo realmente espero que al terminar este video puedas tener un conocimiento básico sobre este tema, ya que se lleva en la vida diaria o la vida cotidiana. Empezaré hablando del ciclo ovárico. La folículo estimulante y la luteinizante producen cambios cíclicos en los ovarios. Este tiene tres fases muy importantes, que son el desarrollo de los folículos, la ovulación, que esta es la liberación de un ovocito desde un folículo maduro, y por último, la formación del cuerpo lúteo. Continuando a la introducción del video, ahora hablaremos del ciclo ovárico. En este ciclo, la folículo estimulante y la luteinizante producen cambios cíclicos muy importantes en los ovarios. Este ciclo presenta tres fases muy importantes, que son el desarrollo de los folículos, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. La folículo estimulante provoca el crecimiento de varios folículos primordiales, el cual estos forman de 5 a 12 folículos primarios. Pero ¿cuál es lo curioso? Que solo uno se convierte en un folículo maduro y se rompe en la superficie del ovario, el cual al terminar esto se expulsa un solo ovocito. Cuando hablamos del ciclo ovárico podemos centrarnos muy claro en esta imagen que explica muy bien. Acá podemos observar el desarrollo folicular, que es la primera fase, la ovulación, que es la segunda fase, y la fase luteínica o del cuerpo lúteo, que es la tercera fase. Más adelante serán explicadas de manera más apropiada. Hablando ahora del ciclo ovárico, empezaremos con la primera etapa, que es el desarrollo folicular. Como se observa en la imagen, es la que estoy señalando. Esto se caracteriza por 4 pasos, que es el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario. Se proliferan las células foliculares, se forma la zona pelúcida y por último se desarrolla la teca folicular. Esto empieza cuando aumenta el tamaño del folículo primario. Se forma la teca folicular, luego esta se diferencia en 2 capas, una teca interna o también llamada capa vascular y una teca externa o también llamada capa pseudocapsular. Las células de la teca producen un factor angiogénico, el cual permitirá el crecimiento de los vasos sanguíneos en la teca interna. ¿Y para qué sirve? Porque estos llevan nutrientes para que se realice el desarrollo folicular. Pronto el folículo ovárico adquirirá una estructura oval y el ovocito se situará en su interior. Luego aparecerán espacios rellenos de líquido alrededor de las células foliculares y la coalescencia posterior. Así se generará el antro que contiene el líquido folicular. Realizada esta acción, el folículo ovárico ya no se va a llamar así, tomará otro nombre, ahora se llamará folículo secundario. El ovocito primario será empujado hacia uno de los lados del folículo y este quedará rodeado por el cúmulo ovígero. Luego el folículo continuará creciendo hasta que este llegue a alcanzar su madurez y genere la aparición de una zona sobresaliente en su superficie del ovario, que también se llamará estigma. El desarrollo temprano de los folículos se da por la folículo estimulante, o FSH, y también la LH interviene y participa. Es muy importante porque en las fases finales de la maduración, los folículos en crecimiento producirán estrógenos y también regularán el desarrollo y la función del ciclo reproductor femenino. La teca interna ahora será vascularizada y esta va a segregar el líquido folicular. Sus células también segregarán andrógenos, el cual estas alcanzarán las células foliculares. Al final, volviéndose estrógenos, también producirán cierta cantidad de estos. Algunos grupos de células secretoras ayudarán a que ampliamente dispersos se vuelvan y esto en total se denomina glándula intersticial del ovario. Ahora, dando el paso al segundo, que es la ovulación, podemos observar cómo el folículo ha cambiado en toda su estructura. La segunda etapa del ciclo ovárico es la fase ovulatoria o la fase de ovulación. Acá podremos observar cambios muy importantes.
La ovulación se da aproximadamente en la mitad del ciclo ovárico. El folículo ovárico llega a experimentar un brote súbito de crecimiento bajo la influencia de dos hormonas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Estas tienen una aparición de una zona sobresaliente o de una tumefacción de tipo quístico, que se realiza en la superficie del ovario. La ovulación llega a desencadenar a causa de un incremento en la producción de LH o hormona luteinizante. Generalmente esto sucede de 12 a 24 horas. Esto permite que la concentración de la luteinizante alcance su valor máximo. Este aumento es provocado por las elevadas concentraciones de estrógenos en la sangre. La proteína sinasa 3 y sinasa 1 son activadas por el mitógeno, que también se conocen como sinasas 1 y sinasa 2. Estas son reguladas por la señal extracelular en las células foliculares ováricas. Al parecer, estas son las que regulan las vías de señalización, que estas son las que controlan toda la ovulación. También parece que las plasminas y las metaloproteínas que están en la matriz son aquellas que desempeñan una función muy importante en el control de la rotura del folículo cuando se parte. El ovocito secundario llega a ser expulsado y está rodeado por la zona pelúcida, y más adelante estará rodeado por otras dos capas más, que también recibirá el nombre de corona radiada. Esta se denomina en conjunto el complejo ovocito-cúmulo. El incremento en la producción de la hormona luteinizante también parece iniciar a la reanudación de la primera división meiótica del ovocito primario. Es decir, que al final los folículos ováricos maduros siempre van a tener que contener a ovocitos primarios. La tercera etapa del ciclo ovárico es la formación del cuerpo lúteo, o también ciclo luteínico o fase luteínica. Como podemos observar en la imagen, se realiza la formación y el desenvolvimiento del cuerpo amarillo, que es la imagen que se puede observar acá. Y también el regreso del cuerpo amarillo, que se puede observar acá. Más adelante les voy a explicar de manera amena cómo se realiza este proceso. En esta fase sucede que después de la ovulación, el folículo ovárico y la teca folicular llegan a colapsar y estas forman pliegues. Esto sucede bajo la influencia de una hormona muy importante, que es la luteinizante. Ahora se convierte en el cuerpo lúteo. Esta va a segregar progesterona y cierta cantidad de estrógenos, que esto permitirá que el endometrio prepare a la implantación del blastocito. Se divide en dos etapas, que sería cuando el ovocito es fecundado y cuando no lo es. Cuando el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo cambia de nombre y ahora se va a llamar cuerpo lúteo del embarazo, como su nombre lo dice. Incrementará la producción hormonal y también se evitará la degeneración del cuerpo lúteo, porque intervendrá la gonadotrofina corónica humana, que es una hormona secretada de la hipófisis. El cuerpo lúteo del embarazo ahora se mantendrá activo a lo largo de las primeras 20 semanas. Justo en este momento la placenta ha asumido la producción de estrógenos y progesterona necesarios. En caso contrario, cuando el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo llega a involucionar y este degenerará de los 10 a los 12 días de la ovulación y se llamará ahora cuerpo lúteo de la menstruación. Luego este se va a transformar en un tejido cicatrizal blanquecino y se llamará cuerpo albicans, como su nombre lo dice, albicans porque viene de la raíz blanco. Los ciclos ováricos desaparecen con la menopausia. Mayormente suele pasar en mujeres que tienen entre 48 y 55 años. Y los cambios endocrinos, somáticos y psicológicos aparecen al final de este periodo, el cual recibirán el nombre de climaterio. Yo creo que ustedes ya lo han podido observar en varias personas que conocen, pero es como sucede así. Why are you acting like a fool? I'm walking around you at school. Please tell me how is this so cool? El ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el periodo de tiempo durante el cual el ovocito madura, llega a experimentar la ovulación y se introduce en las trompas uterinas.
Los cambios cíclicos menstruales se producen en la capa interna del útero. Por esta razón se denomina ciclo menstrual o ciclo endometrial. El endometrio se dice que es como un espejo del ciclo ovárico porque responde de manera estable a las fluctuaciones de las hormonas gonadotróficas y ováricas. El promedio de duración del ciclo menstrual mayormente es de 28 días, pero en las mujeres en el 90% llega a durar de 23 a 35 días. Ahora hablaremos de las 4 etapas que tiene el ciclo menstrual. Empezaríamos con la fase menstrual. La fase menstrual pasa que la capa funcional se empieza a desprender y se elimina con el flujo menstrual, a lo que denominamos menstruación, comúnmente así se llama. Este proceso dura entre 4 a 5 días. La sangre eliminada se mezcla con fragmentos de tejido endometrial. Eso significa que lo único que botas no es sangre, sino sangre con fragmentos de tejido endometrial. Luego continuaremos con la fase proliferativa. Esta dura aproximadamente 9 días. Coincide con el crecimiento de los folículos ováricos y está controlada por los estrógenos. En esta etapa, el grosor del endometrio empieza a aumentar y durante esta fase se vuelve una fase de reparación. Al comienzo, el epitelio de la superficie se empieza a reformar y cubre totalmente el endometrio. Como podemos observar en la imagen, acá hay una imagen de que explica el ciclo menstrual, donde las hormonas que pueden llevar a cabo todo este ciclo es la luteinizante, la folículo estimulante y las hormonas ováricas que son el estrógeno y la progesterona. Del día 0 al día 14 el nivel de estrógeno sube y del día 14 al día 28 aproximadamente el nivel de estrógeno desciende y la progesterona eleva, como se puede observar en el gráfico. Ahora pasaré a hablar de la fase lutéinica. La fase lutéinica dura aproximadamente 13 días. Esta hace que permita la formación y la función del cuerpo lúteo. La progesterona llega a estimular el epitelio glandular para secretar un material rico en glucógeno. Las glándulas se ensanchan y adquieren una configuración tortuosa y sacular, y el endometrio empieza a engrosarse más, debido a las hormonas que yo ya he mencionado que son el estrógeno y la progesterona. El grado de enrollamiento de las arterias espirales es mayor en esta etapa. La red venosa se vuelve más compleja y se empiezan a formar lagunas. Si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo degenera, disminuye el nivel de estrógeno y progesterona y por último se produce la menstruación. Y la cuarta y última etapa, que es la fase isquémica. Ocurre cuando el ovocito no es fecundado. Las arterias suspirales sufren vasoconstricción y esta acción realmente se debe a la disminución de la secreción de hormonas. Como ya lo mencioné, desciende el nivel de hormonas, sobre todo la progesterona, y se degenera el cuerpo lúteo. Ahora sabemos que por medio de la progesterona empieza a degenerar el cuerpo lúteo. Al final de esta fase, las arterias espirales sufren una constricción durante un tiempo más prolongado, el cual produce una estasis venosa y una necrosis isquémica. Necrosis, que es una muerte celular. Por último, se romperán las paredes vasculares dañadas y la sangre se derramará en el tejido conjuntivo circundante, de forma que hay pequeñas acumulaciones de sangre que aflorarán en la superficie del endometrio. Esto hará que se cause una hemorragia en la cavidad uterina. Y por último, al cabo de 3 a 5 días se desprenderá la totalidad de la capa compacta y la mayor parte de la capa esponjosa del endometrio. Por último, si se produce la fecundación, ¿qué es lo que sucede? Empieza a comenzar la segmentación del cigoto y la blastogénesis. El blastocito comenzará a implantarse en el endometrio, aproximadamente en el 6º día de la fase lutéinica. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona producida por el sinfitostricioblasto. Esta mantendrá la secreción de estrógenos y progesterona por parte del cuerpo lúteo. Luego continuará la fase lutéinica y no se va a producir la menstruación. Ese es un dato muy importante.
En la fase de embarazo, que es como una fase adicional, los ciclos menstruales ya cesan y el endometrio inicia la fase de gestación. Cuando esta finaliza, se empieza a reanudar todos los ciclos ováricos y menstrual, tras un periodo de tiempo variable. Esto significa que no va a ser un tiempo limitado o dicho, excepto durante la gestación. Los ciclos reproductivos continúan. Durante la gestación esto aún va a continuar. Y así sucederá hasta la menopausia de la mujer. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. And sometimes I take a walk, then I forget about the clock. I can slow down. Ahora hablaré sobre la fecundación. La fecundación tiene 8 pasos o fases muy importantes. La primera es el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada, como se puede observar en la imagen. En esta fase ocurre que la dispersión de las células foliculares empiezan a rodear al ovocito y a la zona pelúcida, y esto se debe principalmente al efecto de la enzima hialuronidasa liberada, el cual empieza desde el acrosoma desde el espermatozoide. Al parecer, las enzimas secretadas por la mucosa también facilitarán el proceso de dispersión, y esto hará que la cola del espermatozoide empiece en los movimientos para que pueda atravesar la corona radiada. La segunda fase es la penetración en la zona pelúcida. Es cuando el paso del espermatozoide empieza a pasar a través de esta zona. Es la fase más importante en el inicio de la fecundación, ya que se debe, porque la formación de una vía de paso también se debe a la acción de las enzimas liberadas desde el acrosoma. Estas enzimas importantes son las enterasas, la acrosina y la neuroaminidasa, que son las que provocan la lisis. ¿Y qué es la lisis? Nada más que la disolución o la holgura de la zona pelúcida. Así empezarán a abrir un camino poco a poco para que el espermatozoide se pueda introducir en el ovocito. Después, una vez que el espermatozoide atravesó esta zona, va a producir una acción de una reacción de zona. Esto significa que habrá un cambio en las propiedades de la zona pelúcida. Hará que se vuelva impermeable al paso de cada uno u otros espermatozoides. La composición de esta cubierta, que es glucoproteica extracelular, se va a modificar tras la fecundación. Y la reacción de esta zona se deberá a la acción de las enzimas lisosómicas que serán liberadas por los gránulos corticales y serán próximos en la membrana plástica del ovocito. Luego seguiremos con la fusión de las membranas. La fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Las membranas celulares y del espermatozoide se van a empezar a fusionar y así van a desaparecer individualmente en el área de fusión. La cabeza y la cola del espermatozoide se van a introducir ambos en el citoplasma del ovocito, pero no va a ocurrir así de igual manera con la membrana celular del espermatozoide ni con sus mitocondrias. Eso significa que solo cabeza y cola se van a introducir. En la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo femenino, en este paso se realizará la penetración del ovocito, el cual será realizado por un espermatozoide activo. Este realizará la activación del ovocito para poder finalizar la segunda división meiótica, y de esta forma se llegará a convertir en un ovocito maduro y también en un segundo corpúsculo polar. Después se formará el pronúcleo masculino, que en el interior del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide empezará a aumentar de tamaño y el diámetro y la forma, al mismo tiempo que la cola del espermatozoide va a experimentar una degeneración. Desde el punto de vista morfológico, o sea, la forma, los pronúcleos van a empezar a cambiar y ya no serán los mismos, serán indistinguibles. Durante el crecimiento de estos pronúcleos se va a producir la replicación del ADN.
serán haploides y 2 cromátides. El ovocito ahora ya contiene 2 pronúcleos haploides y ya no tendrá ese nombre, sino que ahora recibirá el nuevo nombre de ovótido. El ovocito maduro ahora será completado y pasará a las primeras divisiones meióticas. Por último, después que los pronúcleos se han fusionado y han ocasionado una agregación diploide de la única par de cromosomas, ahora el ovótido se convertirá por manera final en un cigoto. Los cromosomas del cigoto ahora pasarán a un uso de segmentación para que éste se segmente a su vez. El cigoto es único desde el punto de vista genético. ¿Por qué se dice esto? Porque la mitad de sus cromosomas procederán de la madre y la otra mitad del padre, como debe ser. El cigoto ahora va a tener una nueva combinación de cromosomas y será distinta a la existente en las células de cualquiera de los progenitores. Este mecanismo es el fundamento de la herencia biparental, por eso se dice que tenemos herencia de 50% madre y 50% del padre. Y así es como sucede la variación en la especie humana. Por último, los objetivos de la fecundación, ¿cuáles son? Es estimular al ovocito penetrado por el espermatozoide para poder completar la segunda división meiótica. 2. Restablecerá el número diploide normal de cromosomas en el cigoto. 3. Es el mecanismo en que se basa la variación de la especie humana. 4. Determina el sexo cromosómico del embrión. Y por último, originará la activación metabólica del ovótido. Como fue explicado antes, es un ovocito casi maduro. Y así se iniciará la segmentación del cigoto. Para finalizar este video, espero que hayas podido aprender y tener un mejor conocimiento sobre este tema. Y no te olvides también sobre el uso de anticonceptivos, que es muy importante ahora, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes de nuestra edad. Toma conciencia y evita embarazos no deseados y también enfermedades de transmisión sexual. Gracias por ver el video. Espero verte una próxima vez.